Bienvenidos a todos en este día. Vamos a empezar con los anuncios. Creo que el único que tenemos es que el próximo sábado todos aquellos que quieran estar aquí en la cena de fin de año es a las 9, tienen que decírselo al hermano Nico y cada uno trae su cena. Después aquí, si se puede, se comparte. Así que sábado, 9 de la noche aquí, avisando a Nico, para que nadie esté solo esa noche. Si quiere estar aquí, tendrá entretenimientos, tendrá juegos. Me parece que también ha dicho Nico que iba a haber fuegos artificiales y sorpresas. Vamos a dejarlo ahí, sorpresas. Así que el que quiera estar, pues avise a Nico para contar con las personas que van a estar y montar las mesas y todo eso. Por lo demás, en la semana tenemos las actividades normales, excepto las que están de vacaciones. Martes, 8:30, culto de estudio y oración. Quiero insistir en que este culto es muy importante para la Iglesia. Sin la oración, la Iglesia no funciona. Sin la oración, las predicaciones no funcionan. Sin la oración los predicadores no funcionan. La oración es importantísima. Lo digo porque estamos teniendo cada vez menos asistencia, sobre todo aquí en Colmenar. En Manzanares está habiendo más asistencia, pero aquí en Colmenar poquísima. Y es muy triste que estemos orando por la Iglesia, por Colmenar, por los hermanos enfermos y que estemos 2 o 3 personas orando nada más, pudiendo haber más, ¿vale? Sabemos que muchos trabajáis y que no podéis asistir, pero todo aquel que pueda asistir, que haga un esfuerzo, básicamente pensando en lo importante que es la oración para que la Iglesia funcione, ¿vale? El miércoles tenemos el mismo estudio y oración en Manzanares a las 8:30. El jueves se pone la grabación del canal en el canal de YouTube de la Iglesia para que a las 8:30 también a través de Zoom tenemos un intercambio de opiniones sobre el estudio, sobre cómo ha ido el estudio, y también tenemos un tiempo de oración. El sábado a las 6:30 para los más madrugadores hay un culto de oración también por Zoom. Este culto lo lleva el hermano Nico y está siendo de mucha bendición porque, aunque es a las 6:30 de la mañana, pues también hay muchos que se levantan a esa hora para estar en este tiempo de oración, que es una bendición. El domingo en Colmenar, este es en Manzanares, en Colmenar a las 11 y en Manzanares a las 12. Seguimos con los mismos horarios, culto de adoración y predicación de la palabra. Y después, el lunes o el martes, cuando el hermano Carlos puede, pone el vídeo del culto en el canal de YouTube. En el apartado de cumpleaños tenemos esta semana 2 cumpleaños que nos consten. Uno es el de Lucía, que hoy no está aquí, así que le transmites nuestras felicitaciones, Milton, a Lucía, y podemos mandarle nuestros mensajitos también a través del WhatsApp. Y el jueves 29 está de cumpleaños Ainhoa, la hija de Santiago, ¿puede ser? ¿De quién? ¿Pero es la Ainhoa la de Carlos? Vale, pues me he confundido. Pues Ainhoa la de Carlos, vale, pues muy bien. Jueves 29. Y creo que no hay nada más, así que vamos a empezar lo que es el culto propiamente y lo vamos a hacer orando. Padre nuestro que estás en los cielos,
Gracias porque un domingo más nos permites reunirnos aquí en libertad, con confianza, sabiendo que podemos abrir tu palabra, escucharla, y también sabiendo que podemos adorarte, bendecir tu nombre, ensalzarte, y queremos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Lo importante eres tú. Lo importante es que tus hijos reconozcan que tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Salvador. Queremos pedirte por todos aquellos que están fuera, que están de viaje, que los cuides y los traigas con bien, que disfruten estos días con su familia. También te pedimos muy especialmente por nuestros enfermos, que tú los consueles y los sanes. Y ahora también te pedimos por la predicación que vamos a escuchar en esta mañana, que tu Espíritu Santo guíe a nuestro hermano a la exposición de la palabra y seamos todos bendecidos y edificados. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me he olvidado decir que he tenido una alegría de ver esta mañana a la hermana Clara, que ha hecho un esfuerzo por venir. El Señor la ha traído a pesar de su enfermedad, pues una alegría que estés con nosotros. Y que sepas que estamos orando por ti, por tu marido, por tu hijo, por tu familia. Confiamos en que el Señor obre. En el capítulo 1 de Lucas se narra el encuentro que María tuvo con el ángel Gabriel. Y hoy, como se celebra la fiesta de la Navidad, quería resaltar en este capítulo este pasaje en el que se aprende y se ve la disposición que tuvo María ante lo que Dios le anunciaba por medio de su ángel. En el versículo 38 de ese capítulo dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Os suena esta frase? Se repite mucho, ¿no?, cuando se habla del ángelus. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Habéis pensado lo que suponía para María aceptar la propuesta que Dios le hacía a través del ángel? Para María suponía un auténtico reto. Nadie iba a creer que se había quedado embarazada milagrosamente. En aquella época, quedarse embarazada, soltera, supondría que sus amigos y vecinos la iban a despreciar y le iban a rechazar. Su prometido José pensaría que le había sido infiel. Es más, si José la hubiese denunciado públicamente, podría incluso hasta ser apedreada. Por eso que lo que quiero resaltar es que nos quedemos con la actitud de María ante lo que Dios le está diciendo. Y María, en su respuesta, nos da a entender que tenía plena confianza en Dios. Estaba allí su ángel, Gabriel, y estaba recibiendo unas profecías hermosas, sí, pero también tremendas, ¿no? De hecho, nada de lo que le mencionó llegó a suceder. O sea, nada de lo que he mencionado yo llegó a suceder. Nadie le hizo nada de lo que podría haber pasado, porque Dios estaba detrás de todo lo que estaba
sucediendo, ¿no? Pero la actitud de María, esa respuesta, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, abre las puertas a los milagros de Dios. Cuando le decimos sí a lo que Dios pone en nuestro corazón o nos dice a través de su palabra, a través de una hermana o de un hermano, Dios se encarga de todos los detalles. Dios se va a encargar de todos los detalles. Entonces, al primero que me pregunto es a mí mismo, ¿por qué esa ansiedad cuando el Señor nos pone un reto, ¿no? Si lo que tenemos que decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Por eso que esta mañana, en este día de Navidad, que recordamos estos hechos, que por conocidos a veces nos pasan por alto, tengamos en cuenta la actitud de esta mujer elegida por Dios para el gran milagro de recibir en su seno a quien iba a ser nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Así que confiemos en Dios plenamente y participaremos en sus proyectos, en los que Él tiene preparados para cada uno, y lo haremos de manera activa. Que así sea. Vamos a pasar ahora al tiempo de alabanza. Los hermanos que están encargados pueden pasar al frente y los demás nos ponemos en pie y vamos a alabar al Señor pensando en estas cosas, pensando en a quién estamos alabando y pensando en las palabras que vamos a cantar.
cuando le dijimos al Señor Jesús que entrara en nuestro corazón, ¿verdad? Que había lugar para Él. Esta es la auténtica Navidad que los cristianos celebramos, que Jesucristo ha entrado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y podemos disfrutar de pensar que Jesús vino al mundo a salvarnos, que Jesús vino al mundo a abrirnos la puerta de la eternidad, que Jesús vino al mundo para restablecer la relación perdida que no teníamos con el Padre. Por eso decía antes que cuando cantemos, cantemos con el corazón, cantemos con el pensamiento, cantemos con la conciencia bien clara de lo que estamos diciendo, ¿no? Que el Señor Jesucristo mora ahora en nuestros corazones. Amén. Con la misma reverencia vamos a alabar también al Señor con la ofrenda. El ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, pues los niños hasta 10 años van con Sandra para la guardería y los demás vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículos 1 al 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El hermano Nico tiene la exposición de la palabra en esta mañana basada en estos textos. Buenos días. Bueno, seguimos con la lectura, con la enseñanza que Santiago nos brinda a través de su carta, ¿no? Si recordamos, la primera predicación que hice sobre este libro, hablábamos de que Santiago se presenta solamente como siervo de Dios, no se presenta como con los títulos que él tuviera, ¿no? Como director de no sé qué empresa o empleado de no sé quién o tal, sino simplemente se presenta como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? Y con las pruebas que tenemos, pues vemos que esta carta está escrita por él y es el hermano del Señor, no Jacobo, con lo cual tampoco se presenta como el hermano del Señor Jesucristo, sino que se presenta como siervo del Señor Jesucristo y de Dios, ¿no? Y esta carta pues va dirigida a las 12 tribus, ¿no? Él la escribió para el pueblo de Israel, para las 12 tribus de Israel, ¿no? Y va dirigida hacia ellos. Pero gracias al Señor, pues esa carta atravesó todas las fronteras, recorrió todas las naciones, los continentes y todas las barreras que podrían interferir en su llegada hacia nosotros, y hoy la tenemos también nosotros, ¿verdad? A lo largo de la historia hemos visto que contra la palabra de Dios ha habido muchas personas o naciones que se han levantado y al final pues
la palabra del Señor ha persistido, ¿no? Y aunque Santiago en su carta dice que a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿no?, dirigida hacia ellos, pues vemos que hoy en día también nosotros la podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque atravesó todas esas barreras, todas esas dificultades, recorrió todas las naciones y todos los continentes, ¿no? Y sobre todo, llegó a esas 12 tribus, que era el propósito inicial, y de ahí llegó hacia nosotros también, ¿no? Y cuando habla de las 12 tribus que estaban en la dispersión, habla de los tribus que estaban, digamos, fuera de su tierra, ¿no? Fuera de su hogar, ¿no? Los que estaban en el exilio, por decirlo así, ¿no? Es como cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cuántas familias salieron de Ucrania? Dejaron todo de la noche a la mañana y salieron a donde podían llegar, a donde alguien los acogía, ¿no? En todos los países de Europa se esparcieron, ¿no? Evidentemente esas personas pues no están contentas, no están alegres, ¿no? Están pasando ahora las Navidades fuera de su hogar, en un país que no conocen, ¿no?, con personas que no conocen, y añoran lo que es el calor de su hogar, su tierra, sus costumbres y todas esas cosas, ¿no? Así que, de la misma manera, esas 12 tribus que estaban en la dispersión, pues añoraban todo eso, ¿no? Y Santiago les escribe una carta dirigida a ellos, a aquellos que estaban lejos de su casa, ¿no? Los que fueron dispersados como la semilla, ¿no? Así que esa tristeza que acogía al pueblo de Israel, que acoge a la gente que se va fuera de su país, ¿no?, pues es una tristeza colectiva, ¿no? Todo el que sale de su casa, cuando llega algún momento especial para celebrarlo, como la Navidad, por ejemplo, pues empezamos a añorar un poco lo que es la festividad en nuestro hogar, con nuestros seres queridos, ¿no? Recordar lo que era antes y todo eso, ¿no? Entonces, evidentemente la tristeza, pues queramos o no, nos acoge un poco, ¿no? Entonces, Santiago les quería mandar esa carta para alentarles, ¿no? Para ayudarles a recobrar el ánimo, para ayudarles a volver a confiar, ¿no? A ver que hay, aparte de todo lo que les está pasando, hay esperanza para ellos, ¿no? Así que esta carta era para aquellos judíos que estaban en la dispersión, ¿no?, pero que a la vez estaban en el Señor Jesucristo. Aquellos judíos que vieron al Señor, que conocieron al Señor y que vieron lo que el Señor Jesús había hecho en ellos, ¿no? Así que estas palabras que Santiago refiere en su carta, pues son palabras inspiradas por Dios, ¿no? No las escribió porque sí. No es como cuando nosotros nos sentamos a escribir una carta a un ser querido y ponemos lo que sentimos en ese momento, ¿no? No es algo que Santiago escribió lo que sentía en el momento, sino que escribió lo que Dios mismo le había inspirado, ¿no? Y vemos que su carta pues empieza con eso, ¿no? Con un saludo, con una bendición prácticamente, ¿no? Algo bueno, algo breve. No se extiende, simplemente les desea salud, ¿no? Les desea bendición, les desea que estén bien, ¿no? Entonces, el que recibe la carta, pues recibe ese saludo, ¿no? Ese deseo de bienestar, ¿no? Así que esta carta, aunque está escrita para las 12 tribus que están en la dispersión, cuando recibimos la carta y miramos el destinatario del sobre, el destinatario somos nosotros mismos también, ¿no? Cuando recibimos la carta, abrimos el sobre, podemos leer su contenido, ¿no?
Así que llegó el momento donde nosotros debemos estar quietos, pararnos, detenernos y meditar sobre esta carta, ¿no? Sobre el contenido de esta carta, de ver lo que Santiago quería decirnos realmente, ¿no? Pensar y preguntar cómo estamos en el Señor, dónde está nuestra fe. ¿Tenemos fe suficiente para soportar todas las pruebas que estamos atravesando? ¿Tenemos fe suficiente para seguir confiando en el Señor a pesar de todo lo que nos pueda pasar? ¿O nos está amenazando la incredulidad, la duda? Nos está azotando. Tenemos que pensar en ello, ¿no? Entonces, cuando recibimos esta carta, pues lo que debemos hacer es pararnos y meditar, ¿no? Para ver dónde nos encontramos, ¿no? Y debemos pedirle al Señor un aumento, pero no un aumento de salario como hacemos todos los años, ¿no? Termina el año, llevamos 1 año, 2 años, 3 años trabajando con una empresa, y cuando empieza el año nuevo, pues le decimos, bueno, ya pasaron los Reyes, las Navidades y demás, creo que me merezco un aumento, ¿no? Un aumento de salario. En este caso lo que debemos pedirle al Señor es un aumento, pero un aumento de fe, ¿no? Que el Señor aumente nuestra fe para que podamos seguir confiando en Él y podamos seguir atravesando las situaciones con gozo, ¿no? Como nos dice Santiago en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Da igual las pruebas que podamos atravesar, debemos confiar en el Señor. Y los apóstoles en esto se adelantaron, ¿no? Si vamos a ver Lucas capítulo 17, versículo 5, Lucas capítulo 17, versículo 5, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿no? Aumentanos la fe. Y la respuesta del Señor fue sencilla. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, ¿no? ¿Alguna vez habéis sacado un árbol desde sus raíces? A mano, no con máquinas especiales, a mano. Si lo habéis hecho alguna vez, ¿podéis recordar el tiempo que habéis tardado? Yo hace unos años tuve que sacar un árbol que era más fino que mi brazo y tuvimos que hacer un agujero muy grande para poder sacarlo entero. Y nos tardamos casi una mañana entera entre 2 personas, ¿no? Cuesta mucho trabajo hacerlo. Y el Señor nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a ese sicómoro que se desarraiga y que se eche en el mar, ¿no? Algo que cuesta tanto trabajo se puede hacer con muy poca fe, ¿no? Eso no quiere decir que necesitamos poca fe. Siempre vamos a necesitar mucha fe para poder atravesar todas las pruebas, ¿no? Pero el ejemplo que el Señor nos está dando es un ejemplo muy bueno, porque muchas veces no llegamos ni a esa poca fe para poder atravesar las pruebas, ¿no? Ni a ese pequeño grano de mostaza que necesitamos para confiar en el Señor. No llegamos ni a eso, ¿no? Así que si nosotros creemos en el Señor plenamente y confiamos en Él, el Señor está dispuesto a darnos ese aumento de fe que le pedimos, ¿no? Si nos acercamos a Él confiadamente y le pedimos que aumente nuestra fe, el Señor aumentará nuestra fe, ¿no? Pero en la vida del creyente sabemos que no es nada color de rosa, ¿no? Cuando llegamos a conocer al Señor, llegamos con entusiasmo, con alegría, aceptamos al Señor porque hemos visto que es bueno, que su amor es verdadero, que lo que ha hecho por nosotros es real, ¿no? Que el sacrificio que hizo
por nosotros, aún sin conocernos, o aún sabiendo que somos pecadores, mejor dicho, aún sabiendo cómo somos y en todo lo que fallamos, Él decidió morir por nosotros, ¿no? Cuando comprendemos eso, le aceptamos al Señor con alegría, con gozo, nos acercamos a Él, pero luego llegan las pruebas. Y cuando llegan las pruebas, toda esa alegría desde el principio, todo ese gozo, se va desvaneciendo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que estando con el Señor no es tan sencillo como pensábamos, ¿no? Que requiere de mucha fe para poder seguir adelante, ¿no? ¿Qué sería nuestra vida si no tuviéramos ninguna situación difícil? ¿Cómo viviríamos? No tendríamos esa sensación o sea, no tendríamos nada interesante en nuestra vida, ¿no? Todo estaría perfecto. Viviríamos, podríamos decir, tranquilos, sin preocupaciones, pero la vida se volvería de una manera rutinaria, algo muy aburrido, algo sin sentido. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún propósito en nuestra vida, porque está todo hecho, todo perfecto y no tenemos ninguna preocupación, ¿no? Pero cuando tenemos preocupaciones, cuando nuestra vida está en constante movimiento de sentimientos, por decirlo así, ¿no? Porque cuando estamos contentos, Cuando tenemos una prueba, nos preocupamos. Cuando pasa algo malo, nos entristecemos, ¿no? Estamos en constante cambio. Y eso nos lleva a buscar ayuda, a buscar consuelo, a buscar en quién confiar, en quién nos pueda ayudar. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sin las pruebas, nuestra vida no sería tan maravillosa como es, ¿verdad? Aunque sea difícil, tenemos a nuestro Señor, confiamos en Él y por lo menos tenemos una esperanza, ¿no? Aquellos que no tienen pruebas, no pasan por situaciones difíciles, no esperan nada, porque todo lo tienen hecho, o consideran que todo está hecho, ¿no? Pero cuando llegan las pruebas, no nos gustan, no las aceptamos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por estas situaciones? Señor, pero mira que yo soy así. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿No? ¿Por qué me he quedado sin trabajo? Si yo era el primero en llegar y el último en salir. Señor, ¿por qué no me alcanza el dinero? Y así, constantemente, ¿no? Así que cuando llegan las pruebas en nuestras vidas, pues como que no nos gustan mucho. No nos presentamos delante de una prueba como nos presentamos los domingos en el culto o en los retiros de iglesia, ¿no? Cuando llega el retiro, yo estoy súper encantado, porque estoy un fin de semana ahí, me dan de comer, tanto alimento físico como espiritual, ¿no? Estoy un fin de semana fuera de mi casa, he salido de la monotonía que llevamos con el trabajo y demás, desconecto un poco, me lo paso bien y me alimento tanto físicamente como espiritualmente, ¿no? Y voy con alegría, voy con gozo, disfrutando de la comunión con los hermanos, ¿no? Pero cuando llega la prueba no lo hacemos de la misma manera, no lo aceptamos igual, ¿no? Cuando llega el domingo, aunque estemos cansados por toda la semana de trabajo y todas las cargas que llevamos durante la semana, cuando llega el domingo nos levantamos contentos, con alegría y decimos, bueno, me toca ir a la casa del Señor a disfrutar con mis hermanos en comunión, alabando al Señor juntos, escuchando su palabra, ¿no? Y venimos con alegría, venimos con gozo. Y cuando llegan las pruebas, huimos de ellas, no nos gustan, ¿no? No nos gustan. Así que las pruebas no nos atraen para nada, no es algo que queramos en nuestras vidas, pero son necesarias para que nosotros podamos aprender a confiar en el Señor, para que nosotros podamos aprender a depender de nuestro Señor, ¿no? Si no necesitaríamos trabajar para sobrevivir, tal y como está la situación, no dependeríamos de nuestro trabajo, ¿verdad? Iríamos a trabajar cuando nos daría la gana, ¿no? Pero como tenemos que cobrar mensualmente un sueldo y suplir unos gastos,
tenemos que depender de ese trabajo, ¿no? Tenemos que despertarnos todos los días a la hora necesaria para poder llegar a tiempo en el trabajo, cumplir con nuestras 8 o 10 horas de trabajo según el trabajo que sea, volver a nuestra casa, hacer nuestras labores en la casa y así todos los días, ¿no? Si no necesitaríamos pagar cosas, no necesitaríamos el trabajo, no necesitaríamos depender de él, ¿no? Pues de la misma manera con el Señor. Si no tenemos pruebas, no tenemos necesidad de buscar al Señor para que nos rescate, para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos guíe, ¿no? Entonces las pruebas en nuestra vida son necesarias. ¿Por qué? Porque así aprendemos a depender plenamente de nuestro Señor, ¿no? Por eso el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 6 la oración tipo, la oración modelo que nos dejó, ¿no? Mateo capítulo 6, solamente vamos a leer el versículo 13. Y voy a sacar el móvil también porque lo tengo en otra versión aquí puesto para hacer una comparativa. En la Reina Valera del 60 nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y en Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Esta palabra tentación y pruebas en estos dos versículos proceden del mismo, de la misma palabra griega, ¿vale? Por eso quería hacer la comparativa con otra versión que es traducción al lenguaje actual, y dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, ¿no? Cuando lleguen las pruebas, ¿qué pasa cuando estamos en pruebas? Nos entristecemos, perdemos ese gozo, ¿no? Y a veces nos olvidamos de acudir a nuestro Señor. Cuando estamos bien, gracias Señor, que bien estoy, le adoramos con alegría, le adoramos con gozo. Cuando llegan las pruebas, nos olvidamos de darle las gracias, ¿no? Más bien reclamamos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta prueba tiene que ser tan dura para mí? ¿No? Así que, por eso cuando llegan las pruebas, no debemos de apartarnos del Señor y debemos pedirle pues que podamos permanecer en Él, ¿no? Que aumente nuestra fe y que podamos seguir confiando, ¿no? Así que en la vida del creyente las pruebas aparecen constantemente, ¿no? A veces parece que no nos dan descanso, ¿no? No es como en los partidos de fútbol que juegan durante 45 minutos y tienen un tiempo de descanso y luego vuelven a jugar, ¿no? A nosotros parece que no nos dan descanso. Tras una prueba viene otra prueba y otra prueba y otra prueba, ¿no? Todos los que estamos aquí hemos estado en el instituto, en el colegio y demás, ¿no? ¿Os imagináis tener pruebas, exámenes todos los días? Sería difícil, ¿no? Porque todos los días tendríamos que llegar a nuestra casa y ponernos a estudiar y prepararnos para el día siguiente para un examen, ¿no? Y eso cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, en la vida del creyente parece que las pruebas no nos dan descanso, están constantemente apareciendo, ¿no? Así que Santiago nos anima que cuando nos encontremos en esas pruebas, que tengamos gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es lo que nos dice en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Eso quiere decir que cuando llega la prueba, no nos desesperemos, sino que confiemos en el Señor, ¿no? Permanezcamos en Él, no nos apartemos de Él. No reclamemos el por qué me ha llegado esto a mí, el por qué me está pasando esto, sino confiar en Él. Señor,
que se haga tu voluntad, ¿no? Cuando Jesús estaba en la cruz o estaba a punto de ser crucificado y sabía exactamente lo que le iba a pasar, ¿no? ¿Qué le dijo al Padre? Pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? A pesar de que la prueba que él tenía era muy grande, muy pesada, muy difícil de soportar, yo creo que ninguno seríamos capaces de soportar lo que el Señor Jesús soportó por nosotros, aún así quiso hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando las pruebas llegan a nuestra vida, aceptarlas y permitir que el Señor haga su obra, ¿no? Confiar en Él, permanecer en Él, ¿no? Así que cuando las pruebas llegan, debemos estar preparados, ¿no? No podemos ir a enfrentar una prueba sin prepararnos. Los deportistas cuando salen a jugar o a competir, ¿salen tal cual llegan de su casa? No, ¿verdad? Ellos tienen que calentar. Si los futbolistas llegarían con el autobús directamente al estadio y entrarían directos al campo de fútbol a jugar, más de uno se quedaría en el suelo tirado, porque no había calentado previamente, ¿no? No se había preparado para ese partido. Entonces nosotros cuando llegan las pruebas a nuestras vidas también debemos estar preparados. Debemos calentar antes de enfrentar una prueba, ¿no? Así que debemos ejercitar nuestra mente. ¿Cómo ejercitamos nuestra mente? ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿No? Nuestra mente la ejercitamos a través de la palabra del Señor, ¿no? Alimentándonos constantemente con su palabra, buscando constantemente a nuestro Señor, ¿no? Llenando nuestra mente con las cosas necesarias y benéficas para nosotros, ¿no? Si pasamos por pruebas y buscamos el consejo de un amigo que no conoce al Señor, nos puede aconsejar, posiblemente bien, ¿no? Pero también nos puede aconsejar mal. Y entonces nuestra mente se llena de cosas que nos puedan perjudicar realmente, ¿verdad? Pero cuando pasamos por una prueba y buscamos el verdadero consejo, el sabio consejo que el Señor nos da a través de su palabra, nuestra mente está bien ejercitada, está calentando y se está preparando para atravesar la prueba de una manera más eficaz, ¿no? De una manera más sencilla. Así que digamos que las pruebas en la vida del creyente son el examen que debemos de pasar todos, ¿no? Exámenes que pasamos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Empezando desde el instituto, desde primaria, por decirlo así, desde el infantil, porque también en infantil hacen sus trabajitos y tienen que ver si está evaluando bien o no. Pues desde pequeños empezamos con pruebas, con exámenes, para ver en qué estado nos encontramos, ¿no? De la misma manera, las pruebas en la vida de un creyente, pues es ese control de calidad que necesitamos pasar para ver si realmente tenemos fe en el Señor, para ver en qué estado nos encontramos y saber dónde debemos mejorar, ¿no? Cuando vamos a buscar un trabajo, tenemos un periodo de prueba, ¿verdad? Un periodo donde estamos examinados para ver si realmente somos válidos para ese puesto de trabajo, ¿no? Porque en el currículum podemos poner lo que queramos, pero debemos demostrar que lo que hemos puesto ahí es así, ¿no? Que las cualidades que hemos dicho que tenemos en el currículum son reales, ¿no? Entonces tenemos que pasar un periodo de prueba para poder acceder a ese trabajo. Y durante el tiempo que estemos trabajando en la empresa,
No quiere decir que si nos contratan y pasamos el periodo de prueba ya todo está hecho, sino que seguimos siendo examinados para ver si cumplimos con lo que la empresa nos está pidiendo, ¿verdad? Digamos, con los requisitos que pide el empresario, ¿no? O con las cosas que él necesita diariamente o mensualmente, ¿no? Entonces, cuando no llegamos a cumplir con eso, ¿qué pasa? Automáticamente nos echan, ¿no? Nos dice, mira, lo sentimos mucho, pero tú ya no nos sirves. Y nos echan, ¿no? De la misma manera, en la vida del creyente las pruebas son necesarias. Necesitamos pasar ese control de calidad. Necesitamos ser probados para ver si realmente estamos creciendo conforme la voluntad del Señor, ¿no? Como decía, no es lo mismo cuando llegamos por primera vez y conocemos al Señor, venimos con un entusiasmo y con una alegría, hemos escuchado sobre el Señor, se nos ha hablado del amor del Señor, se nos ha hablado de lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero no hemos investigado, no hemos indagado, no hemos profundizado para conocerle de verdad, ¿no? Entonces somos como bebés que apenas se están alimentando con un poco de leche, ¿no? Y debemos crecer, debemos madurar, debemos alimentarnos con comida más consistente, ¿no? Entonces esas pruebas nos pueden enseñar en qué nivel nos encontramos. ¿Hemos permanecido como bebés después de 20 años en el Señor o hemos madurado, ¿no? Por eso las pruebas en la vida del creyente son necesarias. Nos gusten o no, son necesarias. Las pruebas nos ayudan a confiar más en el Señor, a depender más del Señor, ¿no? La prueba nos revela realmente cómo estamos andando, cómo estamos caminando y qué es lo que nos hace falta, ¿no? ¿Qué nos hace falta para seguir creciendo, para seguir madurando, ¿no? Cuando a mí me entregaban algún examen y me ponían la nota, a veces me daba miedo enseñárselos a mis padres, porque no era un 10, que era lo que ellos estaban esperando, ¿no? Entonces, en el examen ponía, pues aquí has fallado, en esta has fallado, en esta respuesta te has equivocado, ¿no? Y ya a través de eso yo sabía dónde debo mejorar. Pues las pruebas de la vida del creyente son iguales, ¿no? Nos revela lo que nos falta para poder seguir madurando, para poder seguir creciendo y para poder seguir confiando en el Señor. ¿Os imagináis un árbol recién plantado? No tiene sus raíces bien profundizadas en la tierra, ¿no? Y si viene una tormenta automáticamente lo puede sacar, ¿no? Lo puede desarraigar directamente. Las tormentas o las pruebas lo que hacen es estimular el crecimiento de las raíces, ¿no? A profundizar más, a crecer más profundo, a agarrarse más y no ser fácil arrancar el árbol, ¿no? Como les decía, pues sacar un árbol, aunque sea un árbol pequeño, cuesta trabajo, ¿no? Pues imaginaros un árbol ya que tiene sus raíces bien profundas. Es muy complicado de sacarlo, ¿no? Muchas veces te rindes y cortas el árbol a ras de la tierra y lo dejas así, porque no puedes llegar a sacarlo del todo, ¿no? Pues de la misma manera, en la vida del creyente, las pruebas estimulan ese crecimiento, ¿no? Estimulan el buscar al Señor constantemente, estimulan el depender del Señor, ¿no? Y aceleran el proceso de nuestra maduración, ¿no? Nos ayudan a crecer más rápido, nos ayudan a madurar más rápido, ¿no? No sé cómo es ahora, ¿no? Pero
si un joven, un adolescente que vive con sus padres y sus padres le dan todo, aprende a desenvolverse en la vida solo, difícilmente, ¿no? Porque lo tiene todo hecho. Si una persona que vive con sus padres y tiene todo resuelto, no necesita buscar o prepararse o ver cómo puede vivir el día a día, porque lo tiene todo hecho, ¿verdad? Pero cuando no lo tienes hecho y tienes que ponerte a desarrollarte tú mismo, pues lo vas creciendo, vas madurando, vas aprendiendo y vas sabiendo cómo salir de todas las situaciones, ¿no? O cómo presentarte frente a un empresario o a una empresa para que te den un trabajo, ¿no? Entonces todas esas cosas se van aprendiendo. De la misma manera, si como creyentes estuviéramos en el Señor y lo tuviéramos ya todo hecho, no aprenderíamos nada, nos quedaríamos en el mismo nivel, ¿no? En el mismo nivel que teníamos cuando llegamos al Señor. Y eso es malo. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos aprender, ¿no? Necesitamos confiar en el Señor plenamente, ¿no? Si no aprendemos a depender del Señor, difícilmente llegamos a confiar plenamente en Él. Por eso las pruebas nos ayudan a sujetarnos más a nuestro Señor, ¿no? A depender más de Él, ¿no? La falta de pruebas nos condenaría a una adolescencia espiritual eterna, ¿no? ¿Cómo son los adolescentes? Son rebeldes, no hacen caso, no escuchan, no obedecen, ¿no? Quieren hacer lo que les da la gana. Pero cuando pasamos por pruebas, pasamos de esa adolescencia a una madurez espiritual, una madurez que nos permite entender que nuestra vida depende solamente y únicamente de nuestro Señor Jesucristo, que no podemos hacer lo que queremos, que no podemos hacer lo que nos da la gana. Debemos confiar en el Señor, obedecer al Señor y permitir que Él obre en nuestra vida, ¿no? Así que Santiago nos alienta y nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, ¿no? Cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Debemos estar tranquilos, gozosos. Aunque la prueba nos golpea constantemente, como el martillo está golpeando un hierro, un metal, sabemos que en esta prueba nosotros vamos a aprender algo, vamos a crecer, vamos a madurar, va a ser útil para nosotros, para nuestra vida espiritual, ¿no? Así que cada vez que la prueba nos golpea, nuestras mentes deben esforzarse, ¿no? Esforzarse por asimilar el golpe de la prueba, por asimilar que estamos en una prueba y que nuestra única solución es nuestro Señor, ¿no? Así que cuando llega la prueba debemos estar contentos, alegres, ¿no? Aunque muchas veces la tristeza trata de invadirnos, nuestra mente tiene que ir más allá, ¿no? Y decir, no, yo estoy en el Señor y dependo plenamente de Él, ¿no? En Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14 dice, en el día del bien, gózate del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, ¿no?
Tanto el día bueno como el día malo nos debe de dar alegría. Debemos de gozarnos. Porque todo ha sido creado por Dios. Y a través de eso nos damos cuenta que aparte de Dios no hay nada, ¿no? Además de Dios no existe nada. Solamente Él, ¿no? Cuando la prueba nos golpea y nos pesa, debemos reflexionar en lo que está pasando, debemos activar nuestra mente y permitir que el Señor esté obrando, ¿no? Si alimentamos nuestra mente, como decía antes, con la palabra del Señor, cuando llegue la prueba, automáticamente el gozo permanece, porque nuestra mente se activa, encuentra el aliento en la palabra del Señor y no perdemos ese gozo, ¿no? Permanecemos gozosos en el Señor porque sabemos que Él está con nosotros, ¿no? Así que debemos ser conscientes, reflexionar y ver cómo cuando llega la prueba, nosotros automáticamente acudimos al indicado, ¿no? Buscamos el consejo al que mejor nos puede aconsejar, ¿no? Al único y soberano Señor, ¿no? Así que cuando nos encontramos en esas pruebas, cuando nos encontramos en esas dificultades, debemos refugiarnos en la palabra del Señor, debemos refugiarnos en el Señor, ¿no? No debemos buscar consejo en sitios equivocados, no debemos buscar soluciones en otras partes, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, ¿no? Que cada vez que pasaba algo malo en la familia, mis padres buscaban ayuda en sitios equivocados, evidentemente, ¿no? Y permitían ser engañados por otras personas prácticamente, ¿no? Pagándoles, por decirlo así, permitían ser engañados con las cosas que ellos decían, ¿no? En vez de buscar ayuda en el Señor, buscaban ayuda en otros sitios. Pensaban que ahí estaba la solución, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros como creyentes debemos confiar en nuestro Señor. Cuando llega la prueba, debemos buscar el consejo adecuado, ¿no? Si nosotros vivimos la prueba aferrados a la mano de nuestro Señor, estamos convencidos de que el final de la prueba será bueno, ¿verdad? Estamos convencidos que durante la prueba estaremos bien. Estamos convencidos de que no nos faltará de nada, ¿no? Y constantemente estamos viviendo pruebas, estamos pasando por pruebas. Pero de la mano del Señor vemos que el final de cada prueba tiene un buen resultado, ¿no? Aunque al principio nos parezca difícil, aunque al principio lo vemos todo negro, como sabemos decirlo, ¿no? Al principio parece que no vemos la luz al final del túnel. Agarrados de la mano del Señor, aferrados a nuestro Señor, pues todo este desenlace será bueno, ¿no? Y podemos atravesar esa prueba con gozo. Así que, como creyentes, debemos vivir una vida con gozo. Sea que hoy nos hemos levantado de buen ánimo, o sea que nos hemos levantado de mal ánimo, sea que hoy estemos bien en todos los aspectos, o que estemos pasando por una prueba. Debemos vivir una vida plena de gozo, ¿no?
ese gozo que solamente nuestro Señor nos puede dar. El gozo que solamente podemos encontrar en Jesucristo, ¿no? Por eso, a pesar de las pruebas, confiemos en el Señor. Vivamos dependiendo constantemente de nuestro Señor. Vivamos agarrados de la mano de nuestro Señor y veremos que el final de la prueba será muy bueno. Amén. Pues gracias, Nico, por la meditación. Gracias al Señor por el mensaje. Yo creo que nos ha llegado muy claro, ¿no? Mensaje práctico de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, ¿no? Las pruebas. Estaba mirando otras versiones mientras hablaba el hermano, y la palabra paciencia aquí, la fe produce paciencia, también produce perseverancia, continuidad en nuestro camino con el Señor, ¿no? Y quería enlazarlo para terminar el culto con lo que hablé al principio sobre María, ¿no? Que ella, cuando el Señor le puso todo el reto que venía por delante, que iba a tener un niño, como dice ella, sin conocer varón, iba a tener un niño, iba a afrontar todos los obstáculos que he hablado que podía afrontar. Ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Fe en lo que Dios iba a hacer. Fe es lo que dijo ahora Nico, la prueba de nuestra fe. Y yo creo que todos tenemos experiencias en nuestra vida de pasar por pruebas, de llorar por pruebas, todos hemos pasado por eso, y después el Señor darnos la respuesta y la solución a aquella prueba, ¿no? Y otra vez agradecidos, y otra vez orando, y otra vez llorando delante del Señor, y decirle: gracias, Señor, porque tú estabas ahí, ¿no? Tú estás ahí. En el Salmo 23, David tenía la misma fe, tenía la misma confianza. Y dice: Jehová es mi pastor. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Saber que Dios está ahí. Saber que Dios existe. Confiar en lo que Él ha hecho por nosotros es una realidad. Y Él sabía. Y decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me va a fortalecer, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, en pruebas muy grandes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La prueba de nuestra fe produce paciencia, produce perseverancia. Es una realidad. Y damos gracias al Señor por el mensaje en esta mañana, porque nos lo recuerda, casi empezando un nuevo año que traerá pruebas, traerá dificultades, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y pase lo que pase, recordemos que Jehová es nuestro pastor. Vamos a orar para terminar este culto. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tú has dicho que la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, tú la vas a completar. Con nuestra pequeña fe confiamos y creemos que esto es así. Nos has amado como somos, nos has quitado de las tinieblas, nos has quitado de la incertidumbre de la vida, de la inseguridad, y nos has dado un propósito y una meta. Y por los méritos de Jesús estamos aquí. Pasamos pruebas porque estamos en el mundo, pero aún estando en el mundo sabemos que no somos del mundo ya. Tú ya nos has llevado a tu presencia, somos tus hijos. Y aunque ahora estamos fuertes aquí escuchando tu palabra, en comunión con otros hermanos, cuando salimos a la calle nos encontramos como más indefensos, pero tú nos recuerdas. Si tú estás con nosotros, si tú estás a favor de nosotros, si tú has entregado a tu Hijo por amor a nosotros,
¿Qué nos puede hacer frente? ¿Qué prueba nos puede hundir? Si tú estás en la barca, si tú estás en la misma barca que vamos nosotros. Gracias por recordarnos esta mañana, Señor, que tú estás ahí. Y que cuando vienen las pruebas que tú has preparado para nosotros, es para que nosotros crezcamos en confianza en ti, en perseverancia, para seguir adelante hasta el final. Porque sabemos que al final tú nos has prometido la corona de la vida. Y solo podemos creer en ti. Eres la única persona que no miente, que cumple con sus promesas. Y te damos gracias, Padre amado, por ser nuestro Padre, por enviar a Jesucristo con el propósito de salvarnos y porque un día como hoy nos hablas y nos recuerdas que tú sigues ahí, que tú estás ahí y que, como dices en tu palabra, aunque se cambien los montes de sitio, aunque haya fuego, aunque haya lo que haya, tú eres el mismo, tú eres la roca fuerte. Podemos tener la certeza de que tú vas a responder y tú nos vas a aumentar nuestra fe y nuestra confianza por medio de las realidades que estamos viviendo contigo. Ahora, al enfrentarnos a una nueva semana, Señor, pedimos que todas estas cosas las llevemos en nuestro corazón y nos acordemos de ellas. Y no solamente por lo que hayamos oído hoy, sino por lo que tú nos vas a decir cada día a través de tu palabra. Te pedimos muy en especial por los enfermos. Consuélalos, anímalos, fortalécelos tú, sánalos conforme a tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos rogando tu bendición, en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Pues estamos despedidos, que tengáis un feliz día de Navidad y recordar que el martes estaremos aquí a las 8:30, Dios mediante, si el Señor no viene antes, para seguir pidiendo por este pueblo y por esta iglesia.